Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. También muchísimas gracias a la organización porque quizás no había captado del todo el carácter innovador del propio evento. Esto de la distribución en distintos lugares y tal me parece lo que viene y the next big thing, o sea, lo que viene, las cosas que van a llegar y a las que nos vamos a tener que habituar en un futuro, en ser poquitos en lugares distribuidos en lugar de muchos en un lugar centralizado como antes. Y, pues, por cierto, esta era la propia esencia de la web. O sea, como experta en Internet es algo que además coincide mucho con lo que llevamos ya predicando de alguna forma muchos de los que nos dedicamos a todos estos temas de TIC y educación, en este caso, desde hace muchos años. Gracias y disculpas por adelantado a los responsables del lenguaje de signos, que sé que me odian siempre cuando termino. Estoy intentando ir despacio, hablar despacio, pero quien me conozca de otros eventos sabe que es una cosa que no va conmigo. Tiendo a hablar muy, 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 muy rápido y tiendo a agotarles muchísimo. Voy a intentar no hacerlo, de momento me está saliendo bien, pero sirva desde ya la disculpa por si me descontrolo en algún momento, que va a ocurrir, os lo digo seguro. En fin, vamos a hablar de jóvenes, vamos a hablar de los que vosotros estáis formando, de quienes son vuestro ámbito de trabajo. Creo, y no lo digo sin ningún ánimo o con ningún ánimo de peloteo, que como bien decían, las respuestas, o sea, las preguntas han cambiado y sois más responsables que nunca de encaminar o de seguir encaminando esta generación, que ya de por sí creo que es prometedora, hacia buen puerto. Creo que más que nunca sois necesarios. O sea, fijaros, a mí me hace mucha gracia, lo hablábamos con Martín antes de empezar tomando un café, hablando de lo que hablaría en la ponencia, y le comentaba que llevo ya muchos años diciendo que la disyuntiva esta de tecnología o educación, que los que lleváis muchos años en el tema de EduTIC, sabéis que al principio era como, tenemos que ser profes TIC. Ya no somos profes, sino TIC. O sea, de alguna forma dejábamos de ser los profes de toda la vida para ser más tecnológicos. Creo que esa disyuntiva ha hecho muchísimo daño. Que la idea esta de que en Google se podía encontrar todo y ya los chavales se iban a educar solos y los profesores dejábamos de ser necesarios, no puede haber sido más errónea, y más con el paso del tiempo. Yo lo decía ya entonces, pero creo que ahora es más necesario que nunca, porque estamos precisamente navegando este cambio de paradigma. Cuanta más información y desinformación y de todo haya en Internet, cuanta más paja haya en Internet, más necesario va a saber encontrar el grano, va a ser saber encontrar el grano. Y para eso, desde siempre, de toda la vida, hemos necesitado guías, hemos necesitado raíces, que digo yo, una buena base. Eso es lo que sois los profesores, con lo cual sois más necesarios que nunca, y no como tecnólogos, sino como maestros de toda la vida. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de todas estas tecnologías que nos preocupan tanto a ciertas edades cuando llevamos ejerciendo la docencia no sé cuántos años de otra forma. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también al final de lo esenciales que seguís siendo en todo este panorama. De verdad que creo que nos hemos equivocado. Todo el tema de la formación docente en TIC, yo llevo muchos años en esto y empezó demasiado TIC. Yo misma empecé demasiado TIC. Yo empecé hablando de web semántica, de tecnologías, de realidad aumentada, de una serie de artificios tecnológicos que eran fantásticos y que eran muy divertidos, pero que no eran la esencia de lo que importa de verdad. Al final estamos hablando de herramientas que con una buena base nos van a llevar a buen puerto y con una mala base no nos van a llevar absolutamente a ningún lugar o a lugares peores de los que ya estamos. O sea, son herramientas muy potentes, lo diremos más adelante, pero creo que es la base de mi intervención. Son herramientas muy potentes que nos pueden o vamos a innovar con muchísimas cosas, pero con las cuales debemos conservar lo esencial, que es ser buenos maestros, lo que ya decían Platón, Aristóteles, y no ha cambiado nada desde entonces. O sea, una buena cultura, perdón, que he tocado el micro, una buena cultura, un buen sentido crítico, unos buenos valores van a ser la base imprescindible para que estas tecnologías nos lleven a buen puerto o no. ¿Vale? O sea, lo iremos viendo. Después profundizaremos en el tema, que si no me presento un poquito más que nada para contextualizar también mi trabajo. Yo llevo, ya os digo, desde el año 2007 en temas de redes sociales y educación. Participé, creo que me empecé a hacer conocida en el ámbito en el Internet en el aula, en un congreso presencial, pero que después se convirtió en una red social virtual potentísima en su momento. Los primeros, los pioneros de la educación y tecnologías en este país se reunieron a Internet en el aula en aquel momento y allí, pues eso, empezamos a
navegar o a naufragar muchísimas veces pues, en todo esto de las tecnologías de la educación. Llegó el coronavirus, yo llevo muchos años evangelizando sobre el tema de TIC, ya os digo, desde el 2007. He tenido, no sé si decir broncas, pero sí discusiones con muchísimos académicos en muchísimas universidades del mundo acerca de todo esto, acerca de si las tecnologías sustituían al profesor, acerca de si no, acerca de cómo lo complementaban, acerca de si los profes tenían que hacer formación en tecnologías sí o sí, acerca de la evaluación en tecnologías, acerca de todo esto llevo años digo yo siempre, evangelizando sobre todos estos temas, hasta el momento actual, en el que realmente creo que mi tarea o que la tarea de los que nos hemos dedicado a esto, a evangelizar sobre todo, ya está finita, ya ha terminado. Ahora ya es sí o sí el tema tecnologías o educación. De lo que se trata ahora ya no es de convencer de si educación con TIC o no con TIC. Los chavales que cada vez las generaciones que vienen son más TIC, no hace falta ya hablar de eso, sino de cómo optimizar eso. Vuelvo a lo de antes para que las tecnologías sean un elemento para que nos lleven a un mundo mejor o no. Creo que es un punto de inflexión, ¿eh? No solo ahora ya han cambiado las preguntas, necesitamos empezar a crear respuestas y para ello estáis en este congreso y para ello pues intentaremos que esta conferencia y las demás también, claro, os inspiren. A ver que ya empiezo yo con mis problemas de TIC. Ahora, vale. Bueno, lo que os decía, realmente yo hace ya muchos años que digo que todo esto de las redes sociales, aunque nos haya parecido en algunos momentos amenazante o negativo, y sigue siéndolo, ahora mismo ha surgido un estudio en el que el propio Facebook reconoce que es bastante perjudicial, Instagram en concreto, es bastante perjudicial para las adolescentes, en concreto también de género femenino, que usan la red, o sea, un 30% de adolescentes que usan Instagram están teniendo serios problemas de autoestima, de comparación social, etcétera. O sea, aunque las redes sociales pueden ser lugares desastrosos, sí es cierto que la parte positiva creo que sobrepasa en mucho a la parte negativa. Voy a intentar demostrároslo con este gráfico con el que empiezo siempre todas mis ponencias desde el año 2007, que demuestra un poco lo desnaturalizados que estábamos sin redes sociales y lo naturales que son en el fondo para el desarrollo del ser humano. Año 1800, el mercado de la información. ¿Dónde íbamos a informarnos en el año 1800? A las plazas del pueblo, a los sitios públicos que en aquel momento no eran los bares, eran las plazas del pueblo, las plazas de las ciudades, los lugares de reunión pública. Allí, ¿cómo nos informábamos allí? No había un señor que informaba sobre un tema, un señor que informaba sobre otro. Nos informábamos todos entre pares, entre iguales, sobre todos los temas. Pues si mi vecina tenía un pariente en el pueblo de al lado, quizás es la más indicada para contarnos si la compañía de teatro que estaba actuando, que queríamos ver, iba a llegar a nuestro pueblo o no. Ostras, pues mira, me he enterado de que están en el pueblo de al lado porque me lo ha dicho mi hermano, que me ha enviado un burro con un mensaje y me lo ha comunicado. En fin, no me pongo en ese contexto porque no es el tema, pero para que me entendáis, nos informábamos entre nosotros, entre la gente de la calle. Había uno que sabía más de una cosa, uno que sabía más de otra, había el típico networker, que era el que sabía quién sabía de qué, el que estaba todo el día sentado en la plaza y tú ibas y le preguntabas, oye, mira, tengo que hacer un cultivo, ¿a quién le pregunto? Y te decía, mira, Pepe es el que más sabe del pueblo de esto. Había todas estas cosas. El mundo fue complicándose, o no, el mundo seguramente ha sido siempre, o sí, quizás es un poco más complicado ahora. Es lo que llamamos la sociedad de la información. Complicándose, pero a la vez siendo más agradable. O sea, con las sociedades del bienestar, cuando hemos tenido medicinas, ha sido más complicado porque antes estabas enfermo, te morías y punto. Conforme vamos teniendo medicinas, el mundo se complica, pero hace más necesaria cada vez, o más imprescindible, una cosa que es la información. Entonces empiezan a surgir una serie de agentes que son los profesionales de esa información. Radio, televisión, prensa. Ya no nos sirve la plaza del pueblo, ya las medicinas, estas cosas, las vecinas ya empezamos a no llegar a todo lo que es útil para vivir en el siglo XIX-XX. Ya os digo, anteriormente lo que era útil era vivíamos como vivíamos, no nos hacía falta porque tampoco había opciones de vivir mejor, no necesitábamos esa información. Conforme evolucionamos van surgiendo estas entidades que son los más media, los medios de comunicación de masas, los profesionales, que tienen una peculiaridad y es que informan de arriba a abajo. Yo os pongo un ejemplo muy práctico. Las primeras televisiones, yo me acuerdo, o el primer contestador automático, yo me acuerdo de mi abuela que hablaba con la televisión y se hablaba, o sea, si tenéis anécdotas familiares, en plan,
¿qué dice la locutora del tiempo? ¿Qué dice, señorita, usted que va a llover mañana? Pero no ve usted el cielo que está haciendo. ¿Cómo va a llover mañana, señorita? Y decíamos, qué tonta la abuela que habla con la tele. A lo mejor los tontos éramos los que durante todo este periodo de tiempo dejamos de interactuar de igual a igual con la información. Durante todo este tiempo no podías discutirle a la televisión. ¿Recordáis el 11S, el 11M, el 11M en España? El 11S fue un poco lo mismo, pero el 11M en España ha sido ETA, ha sido ETA, ha sido ETA. Al final no convenía que nos enteráramos de que habían sido otros y todos los medios de comunicación nos manipularon. Fue la primera vez que entre pares, entre iguales, a través de SMS nos autoinformamos y rompimos un poco esta, diría yo ya, no sé, la palabra conspiración últimamente es mejor no utilizarla. Diría ese contubernio institucional para engañarnos en aquel momento, que es lo que fue. Una gran mentira todo para que no nos diéramos cuenta de que era Al-Qaeda, de que teníamos algo que ver en la participación en las guerras que no nos tocaban, etcétera. No recuerdo ese momento, pero sí fue un momento en el que nos dimos cuenta un poco eso, de lo manipulados que estábamos entre todos. Las redes sociales nos devuelven de alguna forma la plaza del pueblo. Si os fijáis es un poco lo mismo. Me voy a Twitter y digo, ¿alguien sabe de agricultura? Que voy a plantar un naranjo y no sé si se planta ahora. Y hay un networker por ahí, que es el que siempre está en Twitter y el que tiene un montón de seguidores y el que es un poco el hub, el centro, que me dice, mira, Pepito, le pregunto a Pepito, si me informa mal el networker la próxima vez, la reputación, que ahora se llama reputación digital, en la Plaza del Pueblo también existía la reputación. Si os fijáis, de hecho, también existía el bullying en Instagram, que también yo soy muy pro redes sociales y no quiero no decir que en Internet es peor el bullying, pero en la Plaza del Pueblo también había comparación social y la niña si se mostraba y salía a la calle y no es que no la piropearan, pero si se metían con ella todos los niños del pueblo, pues también pillaba complejos, también se deprimía, etcétera. En los espacios públicos también teníamos interacción y también las consecuencias negativas de esa interacción. En fin, volvemos a es un ejemplo, es un mal ejemplo, en Internet es peor, pero volvemos a que es un fenómeno natural derivado de la interacción entre seres humanos, que no tuvimos durante toda esta época. Pienso que es importante recordar esto, que las redes sociales en este sentido nos han humanizado, nos han hecho pues, más potentes como seres humanos, más auténticos como seres humanos. O sea, ha sido una anomalía histórica la época esta de información de arriba abajo a la que no podíamos discutir, en la que no podíamos participar. Yo no he acabado el gráfico de antes, pero el paso siguiente... La cosa siguiente es YouTube, Twitch, estas plataformas que ya son participativas por naturaleza, van más allá de Twitter y de las redes sociales. Los chavales de 6, de 10 años, si les preguntáis por qué ven YouTube en lugar de la televisión, te dicen claramente que es porque pueden hablar con el que emite. O sea, la gran diferencia es que pueden hablar. En Twitter también puedes hablar, pero ya Twitch, YouTube, todos estos canales son interactivos, participativos por naturaleza y es algo que a lo que los chavales ya no van a renunciar. Es algo que ya se ha renaturalizado para el ser humano. O sea, se parecía más mi abuela a los chavales de ahora que no lo que nos hemos parecido en otras generaciones intermedias en las que no nos atrevíamos ni siquiera a discutir lo que decían en televisión. De hecho, muchos de los que estamos aquí hemos vivido eso. Mi madre, cuando me hacía mucha gracia, siempre lo digo en plan de broma, pero o sea, cualquier cosa que se dijera en la tele, era una época que llegabas a casa y le decías a tus padres, se ha inventado, no sé, la vacuna contra no sé qué. Y te decían, ¿lo han dicho en la tele? Sí, pues si lo han dicho en la tele es cierto. Bueno, igual no estamos muy lejos, no sé, pero bueno, ¿me entendéis? O sea, la tele, lo que se decía en la tele iba a misa. No, estamos muy lejos en el sentido de que también ahora en las redes sociales podemos contrastar cualquier información que nos den en los medios de comunicación de masas. O sea, podemos tener informaciones múltiples sobre cualquier tema posible. Antes no, antes solo teníamos una opinión, lo que os decía. Bueno, en fin, pandemia. Ha llegado la pandemia. Y todo esto todavía es más importante. Si las redes sociales tenían algún detractor antes de la pandemia, después de la pandemia tienen un poquitín menos de detractores. ¿Por qué? Porque fijaros en la pirámide de Maslow, que yo pongo siempre también desde que me dedico a estos temas. Al final, las redes sociales lo que hacen es alimentar las zonas más elevadas de la pirámide de Maslow, o sea, las motivaciones humanas más elevadas y más importantes. Lo que hacen las redes sociales es proporcionarnos amistad después del amarillo.
prácticamente las redes sociales han estado proporcionando estas cosas. Amistad, afecto, intimidad, si bien no Facebook, pero sí WhatsApp. Sí, muchas veces cuando alguien tiene pareja hoy en día interactúa muchísimo en WhatsApp, cuando los jóvenes tienen pareja hablan muchísimo por WhatsApp, etcétera. Éxito, reconocimiento, respeto, confianza. Cuando uno alimenta su red en Twitter, cuando es profesor y va teniendo seguidores en Twitter, pues también está alimentando su reconocimiento profesional. Las redes sociales son grandes alimentadoras de todas estas necesidades humanas que se reflejan en la pirámide de Maslow. Y más después de la pandemia. Fijaros en qué ha pasado con todo el tema de la pandemia. Os lo he puesto un poco más adelante. A ver, ¿dónde os lo he puesto ahora? Aquí, ahí, me va lento. Ahora, esto de aquí. Realmente ha crecido el uso de Internet después de la pandemia. ¿Qué ha pasado? Volvamos al anterior. Perdón, me hago un lío con el arriba y el abajo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Fijaros, ¿qué hubiera sido una pandemia antes de las redes sociales? ¿Qué fue una pandemia? Yo soy psicóloga. Durante la pandemia me dediqué muchísimo a estudiar todo el tema del estrés postraumático, porque era el tema, o sea, ¿qué va a pasar con la gente psicológicamente después de la pandemia? Es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con la peste? ¿Qué pasó con otras pandemias antes de la era de las redes sociales? Un estrés brutal, o sea, épocas, años y años para superar ansiedad, depresión, para superar lo que habíamos sufrido durante la pandemia. ¿Por qué? Porque durante una pandemia hay tres cosas que necesitamos los seres humanos muchísimo. La primera, información de verdad, no información y desinformación, información de verdad, ¿vale? Ahora analizaremos por qué las redes sociales han alimentado también eso. La segunda, estar en contacto con los que queremos, cosa que también han proporcionado, esta no hace falta discutirla mucho más. La pandemia, una de las cosas que creo que ha hecho ha sido los jóvenes, antes las redes sociales servían para que perdieran el tiempo los jóvenes y ahora han servido muchas veces estos tablets o esta forma que hemos tenido de comunicarnos con nuestros mayores, esta incluso cooperación intergeneracional del nieto que ha comunicado con el abuelo que no podía comunicarse de otra forma, con la enfermera que le ha comunicado desde la residencia con el nieto, etcétera. O sea, han servido para juntarnos, estos Zooms que hacíamos y cenábamos con los nuestros, Zooms o cualquier otro programa, y cenábamos con los nuestros durante la pandemia. Nos han ayudado a mantener los vínculos sociales. En otra época esto no era así, ya os digo, las consecuencias de una pandemia eran mucho peor. Lo social, la información, que lo dejamos para el final porque es la más complicada, y la autorrealización, la que tenéis ahí arriba otra vez. Esta, de hecho, es la azul, ¿eh? La autorrealización es la azul. Cuando el ser humano está, o una de las cosas, recordáis, el ejemplo máximo de esto es Viktor Frankl, un señor que se dedicaba a escribir su obra, si podéis leer En busca de sentido, que es la obra que escribió en servilletas en un campo de concentración nazi, es brutal. Esta obra la escribió en servilletas, ya os digo, hasta que le pillaron. Esta obra era una forma de, en una situación crítica, salvarse a través de esa autorrealización. Y él decía, la escribía en servilletas, y parece ser que un día se las pillaron todas y se las quemaron. Al día siguiente empezó otra vez y decía que es que la única forma de estar vivo, de tener una mínima felicidad, era esta sensación de autorrealización que le producía escribir su libro, escribir sus ideas en una servilleta. Esto, evidentemente, nos hemos quejado en la pandemia, pero quizás no es tan grave, pero sí es parecido a el bloqueo brutal de todas las cosas que nos hacían sentir bien. Los que corríamos no podíamos correr, los que salían a hacer yoga a los parques no podían salir a hacer yoga, los que hacían talleres de no sé qué no podían, en fin, todo esto, ¿cómo lo pudimos sustituir? A través de también los Zooms, los meetups, las 1000 historias que surgieron para virtualizar lo que nos hace felices los sistemas de autorrealización durante la pandemia. O sea, también nos aliviaron el sufrimiento en ese sentido. Y la información, por último. Ha habido mucha desinformación, incluso ha sido malísimo estarse informando todo el día a través de las redes sociales y de Internet. Ha habido incluso un síndrome. Yo tuve un momento de que me levantaba a las 5 de la mañana a informarme sobre la evolución del virus hasta que conseguí obligarme a desconectar, porque también demasiada información también puede ser absolutamente devastadora, puede ocuparte demasiado tiempo y demasiados recursos. Pero no en ese sentido, sino en el sentido de las redes, vuelvo a los WhatsApps, a los Telegrams, las redes de confianza.
No hablo de informarse en redes, que no era buena idea en determinados momentos de la pandemia, porque había una de bulos impresionante, pero ¿qué hacíamos cuando había un bulo? Nos íbamos al grupo de WhatsApp donde teníamos enfermeras, policías, médicos, amigos de confianza. Esto ha sido una confusión muchas veces. El término amigos de Facebook, la gente, los padres se asustaban en plan, mi niño tiene 2000 amigos en Facebook, no puede ser, qué mal, no son amigos, son conocidos. Nadie dice lo contrario. Lo hicieron mal. Yo creo que los de Facebook, si hubieran puesto, en lugar de amigos conocidos, lo hubieran titulado mejor, porque realmente los amigos los tenemos en WhatsApp y los jóvenes, o sea, los jóvenes, de hecho, es más fácil que se confunda un mayor, que los mayores tengamos amigos en Facebook y no aceptemos a nadie más, que no, o sea, somos los adultos los que no lo hacemos bien. Ellos desde siempre han tenido conocidos en este tipo de redes, en Instagram, en Facebook, etcétera, y se reservan estas redes más pequeñas de confianza, WhatsApp, Telegram, para los amigos de verdad. Y estos en la pandemia han sido muy útiles, amigos de verdad o conocidos o familiares. Lo que os decía, nos desinformaban las redes, leías una noticia del ibuprofeno, que no podías tomar ibuprofeno durante la pandemia, ¿lo recordáis? Yo recuerdo un ejemplo claro, pues me levanté una mañana leyendo esto, Dios mío, que si me tomo un ibuprofeno me voy a morir, te ibas directamente a tus grupos de WhatsApp donde había alguna enfermera amiga, algún médico amigo, etcétera, y lo contrastabas allí. O sea, realmente sí que gracias a las redes se nos ha hecho un poco más llevadera la pandemia y aunque está habiendo casos de temas de estrés postraumático y tal, han subido, sí es verdad que el tema de salud mental es un tema importante después de la pandemia, hubiera sido muchísimo peor sin el tema de las redes sociales. O sea, creo que en el fondo, creo que la pandemia ha puesto las redes sociales, a las tecnologías en su lugar. Para todos, ¿eh? Para los mayores han sido más importantes, las hemos revalorizado un poco, y los jóvenes al revés. Esto de estar todo el día en casa, los jóvenes querían volver a las aulas, lo sabéis mejor que nadie, eran los primeros que estaban hartos. Había una quemazón, un síndrome de burning out que se dice, de estar quemado ya de pantallas virtuales, querían encontrarse, querían relación real. Así como los jóvenes, eso, habían desvalorizado las relaciones reales a favor de estar conectados todo el día, los mayores al revés. Hemos visto algunas ventajas de estar conectado todo el día que no habíamos visto antes de la pandemia. Creo que eso ha equilibrado el tema y cualquier tecnología acaba reequilibrándose. Al principio siempre abusamos de las tecnologías. Cuando salió la televisión, parece ser que la gente no se desenganchaba. Cuando salió el telegrama, todo el mundo se pasaba el día enviando telegramas. Siempre hemos abusado. Cuando ha salido el teléfono, parece ser que también fue un boom brutal, todo el día 24 horas hablando. Después siempre se naturaliza el uso de las tecnologías, pero en este caso la pandemia ha significado un acelerón, una puesta en su lugar de las cosas muy, muy importante. Yo siempre he dicho que las tecnologías al final, los seres humanos íbamos a volver a tomar las riendas de las tecnologías y ha ocurrido después de la pandemia. Se le llama en términos más sociológicos la sociedad postdigital. Creo que ya podemos hablar de si vivimos en la sociedad postdigital. Cuando yo empecé con todo esto era así el tema. Creo que ya sí vivimos en una nueva sociedad, que es esta sociedad postdigital, ya definitivamente. En fin, os había destacado aquí el tema de las brechas familiares. Todo esto si tenías conexión a Internet, cuidado. Estamos olvidando muchísimo el tema de la brecha digital, que creo que al revés se ha evidenciado en la pandemia. Los profes que os habéis encontrado con que no todos los alumnos podían conectar las horas que necesitaban al aula virtual desde su casa o al Zoom o a la herramienta de teleconferencia o lo que fuera, porque el padre trabajaba con el ordenador, o sea, no era... Se han destapado también las brechas digitales familiares o porque tenían un ambiente horrible en casa, que los padres no acostumbrados a estar juntos estaban obligados a convivir y se peleaban todo el día y no le dejaban al niño estudiar, o sea, o asistir a clase en condiciones. Realmente todo esto en el caso de que no haya ocurrido esta brecha digital-familiar que también se ha evidenciado bastante en la pandemia. Es una de las cosas contra las que tendremos que luchar. A día de hoy ya sí que es sí o sí la necesidad de tener equipos en casa o aulas de informática como Dios manda en el caso de que no tengan equipos en casa. Hoy en día la brecha que les puede significar el no tenerlas, ya veis que no solo en lo educativo, sino también en lo social, en la realización, en lo emocional, en todo, pueden ser brutales. Creo que ya esto ya no tiene vuelta atrás. En fin, vivimos el momento ya y de hecho si no habíais visto antes este gráfico, es un poco un gráfico de la evolución de las TIC que ideé hace un tiempo. Evolucionamos primero de las TIC a las TAC.
Las tecnologías no solo servían para perder el tiempo y chatear en tu casa y pasarte horas y horas o jugar a videojuegos tontos, sino que servían también como herramientas de aprendizaje y conocimiento. Tuvisteis un congreso aquí de Aula Stack, con lo cual no voy a profundizar más en el tema, pero descubrimos que sí, que eran herramientas que podían enseñarnos a aprender mejor. Más que nada, este sería el resumen. Y creo que vivimos ya, yo esto lo ideé en 2012, pero ya entonces me llamaban flipada y lo era realmente. En 2012 todavía no era algo real, ahora ya sí lo es, que vivimos en una época ya de TEP, de tecnologías como herramientas de empoderamiento y participación. Lo que os decía antes, sin tecnologías en casa, los chavales difícilmente van a empoderarse al nivel de los demás. O sea, la brecha puede ser muy, muy potente. Y más que nada también son las herramientas con las cuales participan. Si algo tienen las sociedades del futuro, entre esas preguntas nuevas que surgen, es cómo organizar, coordinar esta participación que va a hacer que entre todos cambiemos las cosas. También alumnos, también yo creo que esto es una de las grandes cuestiones que vais a tener que resolver los profesores de las distintas etapas en los próximos años. La colaboración para reinventar la educación, pero los propios alumnos. O sea, vais a tener que colaborar con ellos para reinventar la educación más que nunca. Son chavales absolutamente acostumbrados a participar. Desde pequeños están diciendo esto me gusta, esto no. A este youtuber le digo que opino esto, opino lo otro. Cuando en el aula os presentéis con cualquier invento que hayáis desarrollado sin la participación de ellos, no va a funcionar. O sea, van a exigir sí o sí, creo que exigen ya sí o sí esa participación. Vivimos ya las tecnologías como herramientas también para potenciar esa participación. En fin, yo, de hecho, también antes de la pandemia decía que realmente estábamos ante como un fin de las generaciones. O sea, de alguna forma la generación Z no era casualidad que se llamara Z, o sí que lo es, pero responde a una realidad que, si os fijáis, sí que tenía cierta lógica. Aún así, creo que después de la pandemia, como toda crisis disruptiva, nadie esperaba, la pandemia ha cambiado y sí hay una nueva generación. Yo la llamaba la alfa, hasta que un grupo de chavales, precisamente en un proceso participativo, me dijeron alfa nódulos, que alfa me recuerda al macho alfa. Bueno, no me dejan llamarla alfa, con lo cual ellos mismos dijeron que era mucho más chulo llamarla la generación humana o de la responsabilidad. Yo añadí lo de la responsabilidad, pero entre ellos decidieron, entre un grupo de alumnos, que era mejor generación H. Me gusta generación H, HR, al final es un término. Lo que sí quiero decir es que después de esa generación tecnológica que fue la Z y que ahora defino un poco, está viniendo algo nuevo, está llegando algo nuevo, porque sí está viendo algo disruptivo. Las tecnologías fueron algo muy disruptivo, que crearon una generación totalmente nueva. La Z es muy distinta de las anteriores. Yo pensaba que era la última durante mucho tiempo, yo pensaba que durante mucho tiempo iba a ser lo mismo. Creo que hemos vuelto atrás en lo tecnológico y regresado un poco a lo humano y a esta responsabilidad, y eso es tremendamente interesante. No tengo ganas de hablar tanto de la Z, os hablo de la nueva. ¿Por qué digo eso? Os lo digo porque ahora esto contrastado con la imagen de los botellones que está apareciendo en televisión cada 2x3, pues igual es difícil de entender. A ver, ¿por qué digo que vamos y que sí potenciáis esta responsabilidad también usando las tecnologías, pero no solo eso, sino desde un papel de maestros más amplio de esa educación emocional, cultural, crítica, etcétera, vamos a ir a una generación más responsable? Simplemente porque lo que os decía, es una generación más participativa porque está acostumbrada a participar desde pequeña. Perdonadme, pero es una generación más responsable porque les hemos hecho responsables desde pequeños. Yo en la vida había visto a un presidente del gobierno, creo que fue Pablo Iglesias, en este caso el vicepresidente, diciendo en plena pandemia, niños de 5 o 6 años, lo estáis haciendo muy bien, mantened la paz en vuestras casas. Les hemos dado las riendas de la evolución social desde muy pequeños. De hecho, fueron los que más sufrieron, fueron los últimos en desconfinar, fueron los chavales de 5 o 6 años y realmente lo hicieron muy, muy bien. Los padres, a ver, nos lo luchamos lo nuestro, pero mucho mejor de lo previsto. Si os hubieran preguntado un año antes qué pasaría si no dejaran salir a los niños de 5 años durante, no sé, 6 meses, ¿qué hubierais dicho? Que se acaba el mundo prácticamente. Lo hicieron muy bien. Desde muy pequeños les hemos hecho responsables de la evolución del resto. Estos no son los de los botellones, si os fijáis. Son los que están creciendo desde entonces. Son los que todavía llevan mascarillas en las aulas. Son los que... En fin, creo que esa responsabilidad que les estamos enseñando desde muy pequeños va a hacer que
el mundo sea un poco mejor gracias a esta, pues eso, generación de más humana y de la responsabilidad. También lo de más humana, el tema de la muerte de pequeños, nosotros no lo habíamos vivido. Ellos, pobrecitos, lo están viviendo bien. O sea, no mal, bien. Abuelos que han muerto más de la cuenta, en fin. Es una generación más sensibilizada acerca de muchísimas cosas. Venían ya de cosas parecidas. Yo siempre digo que les habíamos llamado ya antes de la pandemia Gen Greta. Se estaba empezando a hablar de la generación Greta, más sensibilizada en temas de medio ambiente, más, bueno, Greta como icono, la Greta Thunbergista, pero creo que la pandemia todavía ha hecho más sangrante eso. Pocos dudan ya que tiene algo que ver todo, que el hecho de que de la biodiversidad, pues esto, que la falta de diversidad biológica provocada por esta crisis ecológica está influyendo en el tema de los nuevos virus, de las nuevas epidemias o pandemias que vamos a tener en un futuro. Todo esto creo que les ha quedado ya, si no claro, clarísimo. Creo que ya no hay ninguna duda y que tenemos una generación muchísimo más concienciada en todos estos temas. Ya era una generación prometedora, porque aquí sí que incluyo un poco el tema de las tecnologías. Os pongo esta imagen de aquí, lo de la Barcelona, pero más importante, me quedo en esto para no enrollarme tanto. Esta imagen de arriba es una imagen de uno de los últimos tiroteos que hubo en Estados Unidos, creo que el último, así más, ay, no me sale la palabra más, que salió más en los medios de comunicación. Bueno, uno de los últimos tiroteos, creo que fue el de Florida, de no sé, uno que se metió en un aula y empezó a matar gente. Por primera vez en la historia, ese tiroteo hizo que Trump, en aquella época en el gobierno de los Estados Unidos, se replanteara el tema de la tenencia de armas. Los que conocéis un poco el tema de la tenencia de armas de Estados Unidos no es baladí, no es un tema simple, es un tema complejo, muy politizado, es un tema muy duro allí. Aquí es un debate que afortunadamente no tenemos que tener, pero allí es un debate muy duro que ningún presidente de los Estados Unidos ha querido abordar nunca. Y lo tuvo que abordar Trump contra su voluntad porque estos jóvenes, con las herramientas tecnológicas de hoy en día, guión, YouTube, vídeo, edición de vídeo, comunicación en vídeo, empezaron a hacer vídeos tan chulos y tan bien hechos que el mismo Trump, para no tener que abordar el tema, empezó a decir, que era una fake news eso, que eran falsos. O sea, empezaron, después de los tiroteos, los mismos protagonistas, los del instituto, empezaron a grabar vídeos, viralizaron una serie de vídeos contra la tenencia de armas en Estados Unidos, que, ya os digo, incluso intentaron desvalorizar. El mismo Trump, salió una noticia después, sabéis que Trump se nutría de ejércitos de rusos que le creaban fake news, que corrían por internet. Pues el mismo Trump se encargó de decir que no, que eran actores, que no nos los creyéramos, que no sé qué. Se demostró que eran ciertos. Y si parecían actores es porque editan tan bien vídeo, comunican tan bien en vídeo, lo hacen tan bien, que eso llegó y que eso hizo replantear la política de la tenencia de armas en Estados Unidos. O sea, realmente creo que es uno de los iconos de cómo sí que estos jóvenes con buenos ideales de fondo y la potencia de estas tecnologías pueden cambiar las cosas a mejor. En fin, lo que os decía, esto viene de antes, no os he definido la Z, da igual, no es importante, si no me enrollo demasiado. Esto venía de antes, venía de una generación con muchas habilidades, también cuando juegan. Este libro yo os lo recomiendo muy mucho si vais a tratar con temas de gamificación. No vamos a hablar aquí de gamificación porque sería una conferencia nueva y porque estaríamos 4 horas más, pero es uno de los temas que seguro que veis en el Congreso y que si no, los veréis en los congresos de innovación que vengan. ¿Por qué? Porque son generaciones que han crecido con dos cosas. Han crecido con los videojuegos y han crecido con las series. O sea, vais a hablar de transmedia y de gamificación en educación seguro, porque son cosas potentes, dado que hablan el lenguaje natural de los chavales. Cualquier cosa que sea gamificación, no me voy a centrar en eso, porque ya os digo, ni es el tema de hoy, ni tengo tiempo, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Si os interesa ese tema, este libro es de los pioneros en ese tema, y fijaros en el título, Reality is Broken. Los jóvenes son tremendamente conscientes de que la realidad está rota y por eso muchos están viciados a los videojuegos. Os lo estoy diciendo así muy resumido, pero esa es la tesis del libro. Este libro lo escribió ya McGonigal, una psicóloga americana, yo creo que hace ya 15 años aproximadamente, y decía eso, tenemos unos chavales
fantásticos, que crean mundos en Minecraft, que están colaborando allí haciendo cosas maravillosas. Si les diéramos riendas, si les diéramos responsabilidad, y ahí voy a lo importante de la generación de la responsabilidad, y utilizaran todo eso que están aprendiendo a hacer en los videojuegos en la vida real, sería fácil crear una realidad mejor. La realidad está rota y si se van a los videojuegos es porque allí pueden arreglar cosas. En el mundo real no les dejamos arreglar nada. Creo que con la pandemia vamos a dejar arreglar, les vamos a dar un poquito más de margen para que arreglen cosas. Y eso es tremendamente interesante. Vivíamos en sociedades muy envejecidas, yo lo tengo clarísimo, eso llevo años diciéndolo. O cedemos las riendas los mayores o no vamos a ningún sitio. Y nos cuesta, ¿eh? Pero gracias a las tecnologías y a que necesitamos a los jóvenes muchas veces porque no las entendemos del todo, estamos cediendo un poquito las riendas. Y eso en unos años, creo que ahora sí que vamos a ver cómo evoluciona todo este tema de TIC, educación, de TIC en las aulas. Y va a ser gracias a esta colaboración intergeneracional potenciada posiblemente por el coronavirus. En fin, pero bueno, venían de ese entorno, lo que os decía. Al final, en resumen, yo llevo años diciendo que las tecnologías son superpoderes. Estos, y seguro que me olvido algunos. Gracias a las tecnologías tenemos más inteligencia colectiva. Esto de que me engañen ya, sí, lo mismo. Tenemos más paja, es que tienes razón cuando mueves la cabeza, sí. Inteligencia colectiva en el sentido de que puedo leer una fake news, y hay cada vez más, pero a la vez cada vez si lo educamos bien, si educamos la diversidad de fuentes, si alfabetizamos digitalmente también en las aulas, si trabajamos todo eso en las aulas, podemos enseñarles que no es solo esa, o sea, que a contrastar esa noticia. Lo de la inteligencia me sirve el mismo ejemplo de antes del ibuprofeno y mis grupos de WhatsApp. O sea, no te fíes, o si lees una información, os pondré al final un ejemplo de esto. Al final os lo pongo, que ya veréis que es interesante. Información, participación, sociabilidad, el poder de la organización sin organizaciones. Antes teníamos que buscar siempre que instituciones, que organizaciones nos movilizaran, nos organizaran. Ahora los chavales, para bien y para mal, volvemos a que son superpoderes. Superpoderes los tienen los superhéroes o los tienen los supervillanos. Para bien o para mal, tienen este poder de autoorganización sin organizaciones. No hace falta que ningún partido político, que ninguna institución les organice, se organizan solos para atracar un supermercado, como pasó en las Riots británicas, que quedaban todos en la puerta y lo atracaban, o para organizar un 11M, que creo que un 11M, siempre me lío con esto, antes he dicho un 15M, perdón, un 15M que creo que demostró que teníamos unos jóvenes bastante prometedores y creo que cambió, en este país cambió muchísimas cosas. O sea, realmente son las herramientas, no son las herramientas, perdón, sino cómo enseñamos, cómo formamos para utilizarlas. Esta mañana venía en el AVE y he visto una caricatura en Instagram. Me sabe mal porque no cito al autor, creo que era en plan de medio broma el tema, y lo decía muy fácil, decía, los profesores, era de un profesor, y ponía, era una imagen, no recuerdo muy bien qué imagen era, yo como soy más de la época de la letra me he quedado con la frase. Y ponía algo así como que los profesores tenemos que formar buenos profesionales, pero sobre todo, buenas personas. Es que un buen profesional que no sea buena persona no nos conviene, nos inventa la bomba atómica. O sea, realmente, al final, lo importante de la educación es formar buenas personas. Buenos profesionales también, pero la base, y vuelvo a estos, son buenas personas. Las buenas personas con todas estas herramientas harán cosas fantásticas. Con con una mala base van a hacer desastres. Un ejemplo que pongo siempre para hablar de esto, el tema de las armas 3D. En 4 días no, ya mismo un chaval se puede descargar un software pirata, sí, pero bueno, sabéis que está la Deep Web y que no es tan difícil descargarse algo pirata. Se pueden descargar un software pirata, comprar una impresora 3D que no es nada, que cada vez son más económicas, cada vez, no todavía en los supermercados, pero bueno, sí empieza a haber y sí va a empezar a haber cada vez. Vamos a poder imprimir pistolas 3D desde casa. O sea, todo este debate de las armas, por ejemplo, no es que nos vaya a llegar, es que va a ser... ¿De qué va a depender que se impriman esto o se impriman órganos humanos, que ya se están imprimiendo, huesos en impresora 3D? ¿De qué va a depender que el chaval se dedique a desarrollar el software para una cosa o para otra? Evidentemente de la buena base. Al final, las tecnologías son muy potentes para lo bueno y para lo malo. Y el debate no debe situarse ahí, sino en vuestra responsabilidad, que es la de educar buenas personas. Volvemos a esa frase que ya os digo, resume muy bien todo lo que os venía a decir. En fin. Hemos evolucionado en lo social. Otra cosa que han aprendido en el coronavirus, una de las cosas de las que decíamos, con las que, o
que no nos gustaban de las tecnologías, de las redes sociales, a mí como psicóloga, por ejemplo, era el tema de la demora de la recompensa. Esto de que tú subas una foto a Instagram y en 5 minutos te tengan que haber hecho 50 likes, si no, no eres feliz, mal vamos, porque la demora de la recompensa demostradamente es un elemento de logro en un futuro. O sea, está demostrado que, claro, si quieres conseguir las cosas rápido, la vía más rápida no suele ser la violenta, lo cual no significa la mejor, evidentemente. O sea, no era bueno haber acostumbrado, las tecnologías habían acostumbrado a nuestros jóvenes a tener las cosas ya. Y creo que eso todavía es así. Pero cuidado que ha llegado el COVID. Estos chavales encerrados en su casa querían salir al parque y han tardado 6 meses en tener la recompensa que pedían. O sea, cuidado porque gracias al COVID también hemos cultivado un poquito esa paciencia, esa demora de la recompensa a la que nos había mala, esa incapacidad de demora de la recompensa a la que las redes sociales nos habían mal acostumbrado de alguna forma. Creo que hay que seguir trabajándolo, pero gracias a este confinamiento o a esta crisis podemos haber mejorado un poquito en ese sentido. Lo que os decía de la convivencia intergeneracional, antiguos náufragos digitales que ahora han estado acompañados. Una de las grandes cosas interesantes no es solo que el abuelo y el nieto, o que a través del nieto el abuelo se haya podido comunicar con los padres a través de las tecnologías, sino que han estado en casa los dos y que el padre que ha visto la noticia del ibuprofeno y se lo ha dicho al niño, a lo mejor es el niño el que le ha dicho, papá, no sé yo si esto en qué red lo has visto. En TikTok, pues no te fíes de esa red. O sea, ha habido aquí un intercambio, una colaboración en el uso de las tecnologías que es interesante. A nivel, ya os digo, instrumental, los chicos saben más de tecnología, más del instrumento, más de la cuestión más instrumental. Los padres, los maestros, sabemos más normalmente de la cuestión de principios, de valores, de la base. Gracias a esa convivencia en el uso de las tecnologías, a esa necesidad de usarlas juntos, podemos haber compartido cosas interesantísimas. De hecho, este es vuestro papel como profesores en el aula para mí, ¿eh? No es la de ser expertos en tecnología, ahora llegaremos a un ejemplo muy bueno, sino la de ser expertos en lo que habéis sido expertos toda la vida, que es en la base, en los principios que deben guiar las tecnologías y todo lo demás. Yo poníamos un ejemplo ahora, hablando con Martín también antes de empezar, le ponía el ejemplo de la evaluación. Tanto debate con la evaluación, yo llevo mucho tiempo en esto y recuerdo, bueno, tanto debate. ¿Y la evaluación qué? A ver, un buen profe un buen profe de biología, concretémoslo un poco, es capaz de evaluar si un trabajo es correcto o no es correcto, esté hecho en PDF, en PowerPoint, en la aplicación 3D de moda, en un vídeo de YouTube que ha publicado el chaval con un montón de musiquitas y dinámicas raras, etcétera. El contenido es el contenido y las tonterías las puedes decir en todos los lugares y la información correcta también. Al final creo que nos perdemos en la herramienta y no vamos a lo esencial que es la base. Eso nos pasa a los mayores, solo yo os confieso, con mis alumnos en la universidad lo experimento mucho, porque siempre es en plan, entregarme los trabajos como queráis. Si queréis vídeo, vídeo. Yo os confieso que editan vídeo tan bien que me cuesta ser objetiva. Eso, pero me lo tengo que trabajar yo. Pero claro, como soy de otra generación, alucino tanto de lo bien que editan vídeo, porque es que es brutal. O sea, yo que he estudiado multimedia no tengo ni idea de editar vídeo y ellos de forma natural ya editan vídeo fantásticamente bien, encuadran bien, todo bien. De hecho, los jóvenes son jóvenes los que están aquí en el tema de vídeo, no es casualidad. Bueno, pues eso, a veces me tengo que incluso intentar objetivar mi evaluación, porque a veces, ya os digo, alucino tanto con la presentación que me olvido del contenido. Pero el contenido, el buen profesional sabe verlo, en vídeo, en 3D y en lo que sea. Creo que debemos recordar eso, que somos expertos en eso. En lo demás, es mejor siempre, por mucha formación que tengáis, siempre va a haber un momento en el que va a levantar la mano un alumno y os va a decir, profe, esto hay una aplicación que lo hace mucho mejor, ¿eh? Es que si no os pasará hoy, os pasará mañana. Y en cuanto tengáis, hablábamos de las competencias TIC, vais a ser los más competentes del mundo y vuestro chaval de 10 años en casa os va a dar más de una lección cada día. El ámbito de las TIC está evolucionando a una velocidad de vértigo. El otro día leía un artículo que me ilustra muy bien esto. Me estoy adelantando, pero bueno, da igual, así cuando llegue no os lo digo. Se llamaba Field Not Found, archivo no encontrado. Y hablaba de que ya no es solo TIC o no TIC, es que ¿cómo alcanzamos el desarrollo digital continuo que están viviendo ellos? Me explico. El tema, el archivo no encontrado. Profesores de universidad que se están empezando a quejar de que los alumnos, y de secundaria, de que los alumnos
ya no responden al esquema de guarda el archivo en la carpeta del directorio tal. Es en plan, ¿dónde has metido el archivo? El profesor enseña a hacerlo en el directorio de la carpeta y el chaval dice que es un directorio, que es una carpeta, que ¿por qué me lías cuando hay un buscador fantástico con el que puedo encontrar todo? Si os fijáis, los escritorios, es verdad que los escritorios de los nativos digitales, de los llamados nativos digitales, están llenos de cosas. Confieso que el mío también, porque llevo muchos años en todo esto. Al final el buscador es una maravilla. Al final esto de organizar las cosas, ¿qué queréis que os diga? A mí se me hace una paliza. O sea, realmente creo que ya va conmigo, ¿eh? Pero esto cada vez, o sea, ya no es TIC o no TIC, es que hay esquemas que van evolucionando a un ritmo que ningún plan de formación del profesorado va a poder alcanzar nunca. Siempre os van a llevar la delantera. Con lo cual, estad abiertos siempre, colaborad con ellos siempre, en plan, yo aprendo de ti en lo tecnológico y enseñarles en lo que sois expertos, que es en el criterio, en la base, en esa buena base, en el sentido crítico, etcétera, ¿vale? Creo que es fundamental que si ponemos el foco al revés, al final acomplejamos a los profes y no valoramos el potencial que tienen los alumnos, que es muchísimo también, ¿vale? O sea que en fin, eso. Bueno, más cosas. La competencia autolúdica, un poco esa demora de la recompensa. Hemos enseñado también durante la pandemia a esperarlo. Es un poco lo mismo que lo de la demora de la recompensa. Madurez, sentido crítico. Creo que pobrecitos han tenido que madurar. Les ha tocado, no les ha quedado otra. Soledad, desconexión, han aprendido a estar solos. Yo en mi libro, escribí un libro en el año 2012 que habla de todo esto y una de las cosas que como psicóloga también más me preocupaba de las tecnologías es el no saber estar solos. ¿Yo qué queréis que os diga? Esto de, me fui un día con mi hija al médico y era en plan, niña, estaba con el doctor delante, el doctor diciendo, ¿te duele la cabeza? Y la niña diciéndole, no, colega, hablando con una colega, que me duele en el lado izquierdo y el doctor me lo acaba de preguntar. Me acuerdo que ya me enfadé, niña, estás delante del médico, ¿puedes apagar el móvil un segundo? En parte, el no estar solos nunca es fantástico, pero por otra parte, para mí la soledad es importantísima y creo que nos ahorraríamos. Muchos psicólogos existen, los clínicos, muchos psicólogos clínicos existen para la gente que no sabe estar consigo misma. De verdad, eso no el Colegio Oficial de Psicólogos me va a echar de aquí si hay alguien, me podría echar si escucha esto. Pero creo firmemente en que hay gente que sabe analizarse a sí misma, hacer introspección y autorrepararse de alguna forma estando sola y solitaria, porque es la única forma de hacerlo, y hay gente que no sabe y que tiene que citarse un día a la semana con un psicólogo porque es el único momento en el cual es capaz de hacer eso y con la ayuda de un espejo, de alguna forma, que es lo que hacen muchos psicólogos. Gracias a la pandemia, dicen que estamos peor. Yo creo que también estamos mejor. Gracias a la pandemia, creo que muchos hemos tenido la oportunidad, yo soy hija única, tuve la oportunidad muchísimo en época de no redes sociales, yo ya sabía hacerlo, pero hay mucha gente que lo ha aprendido a hacer gracias a la pandemia. Creo que esta soledad y desconexión obligada nos va a aportar cosas muy positivas también en un futuro. Y en fin, y esta madurez ya de las tecnologías, la domesticación que le llamo yo. Las tecnologías están aquí para quedarse y también para ser reguladas. Mucho de lo que hemos vivido de barbaridades en los últimos tiempos han sido porque había cosas que se podían hacer en las redes sociales y no eran delito, y si las hacías en la calle eran delito. Esto se acabó, esto ya volvemos a la plaza del pueblo. Si las TIC son la plaza del pueblo, no podemos aplicarles normas distintas. Esto que hubiera costado años y años llegar a legislar, los legisladores van a tener que ponerse las pilas ya porque va a ser sí o sí ya. La domesticación también significa que los chavales ya no las tienen tan mitificadas. Cualquier chaval de 10 años es más consciente de vosotros que vosotros de que las tecnologías nos roban datos, de que viven de nuestros datos, de que cuidado con lo que publicas porque has perdido la privacidad. Todo esto, todo este sentido crítico tecnológico, creo que también ha crecido durante la pandemia porque lo hemos aprendido también de los jóvenes entre todos. Vamos un poco en el mismo sentido de domesticar, de poner en su lugar a las tecnologías. ¿Vale? En fin. ¿Qué hacemos? Voy fatal de tiempo, ¿verdad, Guillermo? Porque ya voy perdida. ¿Cuánto? ¿5 minutos? O sea, 5 minutos. Vale, siempre, nunca me da tiempo. Ya era previsible que no me diera tiempo. Os pregunto para no pasarme. Venga, pues eso. Potenciarlo, ¿cómo lo potenciamos en educación? Hemos dado claves, ¿eh? O sea que muchas de las cosas ya no hará falta porque ya las he dicho. Vídeo sí o sí, hay que introducir el vídeo sí o sí en las aulas. La gente, se decía hace poco se decía, los jóvenes ya no buscan en Google, buscan en YouTube. Buscan en YouTube
el médico que va a molar más va a ser el que sigo su canal de streaming. En fin, o sea, tenemos que meternos ahí. Los videoprofesores están triunfando desde hace años ya, sin que los profes siquiera nos enteremos. Los chavales llegan a su casa y la lección que no han entendido en clase la buscan en el videoprofesor de YouTube y la encuentran. Todo, nos tenemos que poner las pilas en eso. Lo que os decía, el médico del futuro no va a ser el boca a boca de ahora, de mi vecina me ha dicho, va a ser el médico al que sigo en YouTube porque me interesa, porque mira, tengo siempre problemas de, no sé, pues desde pequeño tengo asma y cosas y sigo a no sé cuántos neumólogos y esos van a ser los que voy a visitar en consulta. O sea, realmente la reputación digital del futuro también va a depender del tema del vídeo, de Twitch, de YouTube, de las plataformas que sea, de las que hay y de las que vendrán, pero hay que unirse a ese movimiento en educación. Y es un movimiento no solo de formato, también de lenguaje, es importante, y también de cambio de tiempos en el aula, el tema de las flipped classroom, que habréis escuchado alguna vez. Sí, las lecciones magistrales las pueden ver los chavales desde su casa en vídeo, vamos a poder reservar también más tiempo en el aula para lo que debería ser la base de la educación, que es la personalización, que es la individualización, la tutoría. Esto cada vez va a tener más peso si utilizamos el vídeo. El vídeo nos puede aliviar la carga docente a nivel de clases magistrales y nos puede ayudar a hacer más tutorías que para mí son las claves esenciales, también aprendidas en la pandemia, de una educación mejor. En la pandemia, fijaros que ha pasado un poco lo mismo. Pobrecitas ya se tienen que intercambiar porque ya no, ¿ves? Ya he cansado, las canso, las agoto. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, eso, ¿vale? Que un poco también durante la pandemia las tutorías creo que el profesor que lo ha sabido aprovechar ha tirado más de tutorías y eso es muy interesante también. Ese tú a tú, esa confianza con el alumno, al final en Internet hay muchísima información, falta la guía y la guía tiene que ser un poco individualizada. Las guías en grupo, esto de que la escuela haga ciudadanos iguales, ya sabéis que está pasado de moda desde Ken Robinson hasta no sé cuántos más. O sea, esto ya no ha lugar. Las creatividades múltiples, las inteligencias múltiples, todo esto está a la orden del día. Si no individualizas la educación, imposible. Y el vídeo puede ser una buena herramienta para liberar tiempo para hacer todas estas cosas. En fin, trabajo significativo en redes, construcción de comunidades fuera del aula. Los jóvenes de hoy trabajan muy bien en grupos. Creo que debemos explotar todavía más eso. Están acostumbrados a estar son community managers naturales, que digo yo. Todos están en grupos de WhatsApp moderando, dinamizando, lo saben hacer solos. Es un poco como el vídeo, desde pequeños saben hacerlo. Todo lo que es trabajo colaborativo grupal va a tener que crecer muchísimo en los próximos tiempos, con y sin herramientas. Lo de la herramienta, en el fondo, no sé si os ha pasado a todos. ¿Vamos a hacer un trabajo en grupo? Yo no les digo a mis alumnos cómo se organizan. Si ellos lo quieren hacer por WhatsApp, el trabajo, yo no les voy a decir, tenéis que quedar mañana a las 5 en el bar para hacer el trabajo en grupo o en la biblioteca. Yo no soy nadie para decirles cómo se organizan en grupo y lo van a hacer solitos en herramientas. Yo me acuerdo, era consultora en la UOC y me acuerdo que hacíamos ahí trabajo en grupo y teníamos nuestras plataformas, nuestros foros, ahí todo estructurado y era imposible que no se nos largaran al WhatsApp. WhatsApp funcionaba muchísimo mejor que la plataforma. Esto creo que en el futuro vamos a tener que renunciar muchísimo a la plataforma y dejar que colaboren en grupo como les dé la real gana en las herramientas disponibles, que cada vez son más potentes, más ágiles y que no van a competir nunca, siempre van a estar por delante que las que tengamos en las plataformas. Pero bueno, al final, fijaros, esto que os estoy diciendo a un joven ya no haría falta decírselo. Trabajo en grupo, para ellos ya incluye lo digital. Ya, cuando tú les dices trabajo en grupo, ellos no piensan en cuándo voy a poder quedar en el bar o cuándo voy a poder quedar en la biblioteca. Ellos ya directamente abren un grupo de WhatsApp, se unen todos y empiezan. O sea, realmente ya es un poco anacrónico distinguir la realidad de lo digital. Este postdigitalismo significa que las dos cosas ya están absolutamente unidas, están imbrincadas. Bueno, voy acabando ya. Os decía que el vídeo no solo como formato, sino también como lenguaje. Tenemos que cambiar la forma. Más que nada, ¿qué pasa? Que ser un profesor divertido, multimedia, rápido, que exprese en el aula cuando tienes que dar clases magistrales cada día es agotador. Hacer un vídeo al estilo youtuber, rápido, emocional, con cortes, bien editado, tal, y dejarlo colgado para que los alumnos puedan siempre verlo una y otra vez, sin tener nosotros que desgastarnos humanamente,
cada vez que lo hagamos, pues es mucho más fructífero. O sea, es una de las gracias del formato de vídeo, que con hacer una buena clase magistral, grabarla y que todas las generaciones la tendrás que ir cambiando, pero tampoco te quemas tanto. O sea, ser un buen profe, eso, emocional, que implique que cada día, las 24 horas del día, con las vidas que cada uno tenemos particularmente, no es nada fácil y todos lo sabemos. O sea que esto, el vídeo, a veces nos facilita también este tipo de cosas. En fin, termino ya lo que os decía de las polialfabetizaciones. Ya no solo se trata de alfabetizar, sino que esto va evolucionando, lo del Field Not Found, que os explicaba. ¿Veis cómo ya estaba? Y bueno, pues hablamos de innovación. Parece que si no incluyes la tecnología, no vas a ningún sitio. Realmente, si tenéis dinero para innovar tecnológicamente, hacedlo también. Y no voy a decir que no haya que hacer realidad aumentada, realidad virtual. Esto es una exposición virtual de Jeff Koons en el Central Park. O sea, tú vas con tu móvil por ahí. Jeff Koons es un artista así como muy posmoderno. Vas por ahí por el Central Park y te va poniendo las estatuas. O sea, evidentemente, el museo de Jeff Koons para un joven no es tan atractivo como esto. Si yo quiero enseñar la obra de este señor y me hago una salida programada por el Central Park con los móviles y van enfocando, los chicos alucinan, les va a quedar, les va a gustar, van a hablar de ello, etcétera. Si tenéis dinero para innovación tecnológica, hacedlo, no voy a decir lo contrario. Pero recordad que lo importante es la buena base. Yo llevo años poniendo estas diapositivas desde el 2007, ya os digo, o desde el 2010, que me di cuenta de que lo importante era esto. Cultura, valores, y yo creo que de estas dos se hace el sentido crítico. Para mí el sentido crítico es un poco una mezcla de los dos. Lo emocional lo unimos a los valores, que siempre hay alguien que me dice, no has dicho nada de lo emocional, también. Aún así, lo emocional creo que va más a la esfera privada. También los padres tienen una responsabilidad en educarlo importante. Esto que os ponía aquí, no, ya estoy fuera de tiempo total, pero venía a lo que os decía de la buena base. Es cierto que en Internet hay de todo, pero también hay muchos fakes. Esto fue una investigación que se hizo ya hace un montón de tiempo en no sé qué universidad americana, para demostrar que en Internet éramos muy manipulables. Entonces, la idea era como un poco lo del 23F que hizo Evolé en la tele hace un tiempo. La idea era, yo me voy a inventar una noticia, y es que ha nacido un nuevo tipo de pulpo que se llama el pulpo arbóreo, que es un pulpo que crece en los árboles. ¿Cuántos biólogos hay aquí? ¿Hay algún profe de biología o afín? ¿Sí? Vale, vale. Yo me voy a inventar esto, vale, no, ahora me vas a ayudar. Me voy a inventar esto, voy a hacer un sitio web en plan wiki, en plan blanquito, con letra negra, con la tipografía de la Wikipedia, que siempre vende más, con 200 referencias bibliográficas, etcétera, diciendo que sí, que en no sé dónde un pulpo se fue de la Tierra, conquistó un árbol y ahora hay pulpos arbóreos, el pulpo Octopus pax arbolis, algo así, y fantástico. La idea es que en Internet todo el mundo es muy manipulable. Lo lanzaron a no sé cuántos estudiantes y efectivamente el 90 y pico % se lo cree. ¿Quién no se lo cree? ¿Tú te lo hubieras creído? Vale, difícilmente. El que tiene una buena base en biología lo pone en duda. ¿Qué es lo importante para filtrar la información en Internet? Tener una buena base de las cosas. ¿En qué sois maestros todos vosotros? En la buena base de las cosas. Ese es vuestro papel. Para mí eso es lo esencial como maestros. En el caso de casa, esto está siendo dramático. Yo hablo muy bien de Internet, pero el tema de género, por ejemplo, esto de aquí es muy grave. Que el niño ya no hable de temas sexuales con los padres, por ejemplo, o de drogas con los padres y que busque la información en Internet es muy, muy peligroso. Porque ¿qué nos dicen los 10 primeros resultados de Google de cualquier búsqueda sobre sexualidad? ¿De quién son esos resultados? De la industria pornográfica norteamericana mayoritariamente, pero bueno, mundial, que no es precisamente amable con lo que necesita una niña de 12 años, que seguramente será la última víctima de la desinformación de este chaval. O sea, esto traducido en casa es que la buena base la tienen que proporcionar los padres y decirle, niño, que no, explicarle esto al niño. Básicamente decirle al niño, oye, que esto que vas a encontrar en Internet, cuando el niño te diga esto, papá, ¿qué te gustaría saber? Bien, vamos a tener una charla sobre sexo. Sí, papá, ¿qué te gustaría saber? Decirle, no, niño, no, vas muy equivocado y si te guías por aquí vas a acabar, pues eso, como miembro de la manada, que tristemente es lo que está pasando. O sea, la educación emocional en este sentido, en cuestiones de género, etcétera, es importantísima y pues es esa buena base que nos va a ayudar a filtrar después todo lo que podamos encontrar en Internet. En fin, muchísimas gracias. No os he dado tiempo a intervención ni a réplica, ¿verdad? Que no hay nada. No, ¿verdad? Me he pasado... Y lo siento, ya lo sabía. Yo quería, pero también sé que nunca llego al final y digo, mira, no, vamos a ser realistas, no se va a poder. Venga, muchísimas gracias.